de 30 a la semana, no me parece que en un país donde el español es lengua oficial... Albert, no se está respetando las 3 horas que obliga la ley. No, ni siquiera. Es decir, yo creo que ese es un tema, pero a mí me parece incluso ridículo reivindicar la tercera hora. Me parece un poco, perdonar la expresión, un poco casi surrealista, ¿no? Que la lucha sea por una tercera hora. Yo lo que pido es una convivencia normal, ¿no? Es decir, una parte... Es además, se está aplicando en colegios privados y funciona. Es decir, lengua vehicular, catalán, castellano, inglés... Y se va cambiando, se puede hacer informática en inglés, castellano, la filosofía y, como decía antes, las matemáticas en catalán. Y eso es lo que pasa en la calle hoy en día en Cataluña o en Galicia o en el País Vasco, o quizá no tanto allí, pero sí por lo menos en Baleares, Galicia o Cataluña. Eso yo creo que, vaya, es una normalidad absoluta. Y aquí hemos pasado de 40 años con imposiciones y con prohibiciones en la escuela, donde reivindicaron mucha gente, mucha de la que estaba también ahí el otro día, por cierto, algunos de los intelectuales que ahí encabezaban la manifestación, como Francesc de Carreras, o Arcadi Espada o Iñaki Ezquerra, son luchadores precisamente de la democracia para que se pudiera hablar también catalán y se pudiera estudiar en catalán. A mí no se me ocurre pensar en una sociedad catalana hoy donde no se pudiera estudiar en catalán en la escuela, como tampoco se me ocurre que en España no se pueda estudiar en español. ¿Este es un problema, al ver que no solamente afecta a Cataluña, sino también a Galicia? Porque en esa protesta que estamos viendo de Barcelona había gente que representaba el malestar de aquellos gallegos que ahora se sienten también discriminados porque quieren estudiar en castellano, sus hijos quieren que estudiar en castellano, también vascos, porque afecta al País Vasco, incluso Baleares y alguna otra comunidad. Yo lo destacaría porque creo que es un hecho que creo que es, por eso hablaba de un punto de inflexión, es decir, habían 2 objetivos en esta manifestación. Uno, que hubiera una toma de conciencia a nivel nacional, que creo que por lo menos lo estamos hablando y por lo menos se sabe que en algunas comunidades no se puede escoger esa casilla famosa de bilingüismo catalano-castellano, se ha suprimido de las matriculaciones. Y eso no pasa solo en Cataluña, es un problema de regulación. Por eso en el final del manifiesto, de ese manifiesto que se leyó, que leyó Arcadi Espada, solicitamos una regulación a nivel nacional en las Cortes, como corresponde, una regulación del uso de las lenguas oficiales en España. Y creo que eso lo solucionaría o lo dejaría bastante arreglado, en el sentido de que garantizaríamos que en cualquier parte del territorio hay la garantía de que quien quiera estudiar la lengua cooficial, catalán, gallego, euskera, lo puede hacer. Creo que de hecho hoy está más que garantizado. Quien quiera hacerlo en castellano también lo puede hacer. Quien quiera hacerlo en bilingüe, que por cierto, todo se ha dicho, es la mayoría de padres según las encuestas, yo me pongo entre esos futuribles, que pediré que mi hijo estudie en bilingüe, incluso si puede ser en inglés también, pues eso tiene que ser una opción y eso tiene que estar regulado. Entonces, de todo esto la conclusión, hombre, una regulación a nivel nacional solucionaría muchos problemas. Lo que no pueden ser es los ciudadanos de Cataluña o de Galicia o del País Vasco monedas de cambio por pactos entre los gobiernos de turno nacionales con los nacionalistas de turno también. Y eso lo digo así de claro. Eso se ha hecho la vista gorda muchas veces desde los gobiernos nacionales. Y el caso de la tercera hora está claro. Una ministra Cabrera que se vota en el Congreso hace poco por implantar ese decreto y votan en contra, a petición del PP, de implantar ese decreto, de ejecutarlo. Hombre, eso no tiene precedente. La ministra Cabrera es la primera que ha dicho que no hay ningún problema en la medida en que los chicos de Cataluña que se han examinado de selectividad tienen un castellano más correcto que el de Castilla y León. Me gustaría saber dónde ha visto esto y si es así. En los exámenes. La ministra Cabrera... me gustaría ver esos exámenes y si realmente eso es así. Hay una anécdota de la ministra Cabrera. Se fue a Andorra, la ministra Cabrera, y a veces eso de salir del país a veces debe traicionar el intelecto, porque fue a Andorra y aplaudió que en Andorra se estudiara en 3 líneas en español, en catalán o en francés. Aplaudió esa iniciativa y dijo que era el ejemplo de convivencia y tal. Y no se dio cuenta que de esa manera estaba reconociendo que no, que es que en su país, donde ella es ministra, no lo hacía y aplaudía que Andorra lo hiciera. Es una barbaridad, yo creo que es un error grave y nosotros de hecho le reclamamos, oye, aplique usted lo mismo que Andorra a nuestro país, ¿no? ¿Qué más quisiera el gato que lamer el plato, Albert? Que es un dicho que nosotros empleamos mucho aquí en este programa, claro. Una cosa más antes de despedirle, Albert. Debate de política general en el Parlamento. Me imagino que el tema de la financiación autonómica va a ocupar buena parte. Sí, de hecho, hoy lo ocupa. ¿Cómo se va a resolver? Porque, claro, el modelo de financiación es el que ahora mismo está ahí planeando sobre el debate de política a nivel estatal también. Sí, yo creo que esto... En una circunstancia además adversa desde el punto de vista económico. Sí, yo creo que hay que separar las dos cosas. Es decir, presupuestos y crisis es una cosa y quien mezcle presupuestos con la financiación autonómica es que no tiene decencia, lo digo así claro. O sea, el que intente mezclar, como se dijo, que con mejor financiación saldremos de la crisis, con la que está cayendo en Wall Street, me parece ya, o sea, cachondeo. O sea, sí, y se ha dicho, en Wall Street y aquí en España. Esto lo dijo el señor Puigcercós, dijo que había que vincular una cosa, me parece una barbaridad. Dicho eso, yo creo que la financiación desde el punto de vista autonómico hay que hacerlo de forma multilateral, buscando un acuerdo entre todos, siendo flexibles, teniendo en cuenta parámetros como la inmigración que ha llegado a cada comunidad autónoma, servicios sociales, sanidad,
pero equilibrado entre todos. Vuelvo a decir, no estamos aquí en una lucha entre tribus. Yo creo que España es un Estado y si es Estado tiene que distribuir su riqueza y también quiero defender la mentira, o al revés, defenderme de aquella famosa mentira de las balanzas fiscales. Debo defender que un Estado que cree en la solidaridad territorial puede ajustar sus parámetros, pero lo que no puede hacer es reivindicar privilegios ni conciertos. Yo soy absolutamente contrario al concierto económico vasco y navarro, lo digo aquí claro. Eso es una cosa ancestral desde mi punto de vista, desde el punto de vista democrático, y me parece que algunos no denuncian eso. Yo destaco que los nacionalistas catalanes no les he visto protestar por el concierto económico, es más, algunos lo piden. Por tanto, es sospechoso, ¿no? Y lo envidiamos los andaluces y los madrileños y los extremeños, en fin, se me apuras todos. En fin, todos quisiéramos tener multilateralidad y sentido común, ese régimen las dos fiscal, lógicamente. Muy bien. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, gracias por acompañarnos esta noche en El Gato y seguiremos ese debate de política autonómica o general en Cataluña a partir de mañana. Gracias. Buenas noches. Mario Conde, ¿por qué ha decidido usted ahora hablar de economía? ¿Por qué ha venido para hablar de economía al Gato? Hombre, primero porque me han invitado a hacerlo, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que estamos viviendo un momento muy excepcional, probablemente mucho más excepcional de lo que algunos creen, ¿no? Y llevo ya muchos años diciendo que es importante que no se oigan solo voces políticas, sino que se oigan también voces de la sociedad, ¿no? Y este es un momento pues para hablar, para dar opiniones, quizás a algunos les puedan servir de algo, a otros no. Hay que tener en cuenta que yo llevo tiempo ya un poco alejado de la información, ¿no? Y para opinar sobre temas económicos pues hace falta tener información. Entonces mis opiniones hay que tomarlas con cautela en el sentido de que no dispongo de toda la información, pero bueno, dispongo de una experiencia de experiencia económica, experiencia de crisis, bueno, no solo de crisis económica, sino también de otro tipo. Y a lo mejor eso puede ser útil, y si es útil, pues muy bien, y si es no útil, pues también muy bien. ¿Y qué características ve usted en esto que llaman crisis financiera, pero que parece que es algo más que una crisis financiera? Es una crisis de modelo, parece. Es una crisis financiera, lo que pasa es que no sé si todo el mundo entiende bien qué es eso, ¿no? Una crisis financiera es una crisis del sistema financiero, sí, eso es evidente, ¿no? Estamos viendo que los bancos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, pues están sufriendo hasta intervenciones públicas. En este sentido, sí. ¿Es solo una crisis financiera? No, es algo más, pero quizás sea conveniente decir una cosa, ¿no? Hace unos años, cuando nos hablaban de bancos con problemas, ¿qué ocurría? Pues que había unas empresas que estaban en el sector real de la economía, empresas que estaban produciendo cosas o bienes o servicios. Esas empresas no podían pagar, a lo mejor porque tenían dificultades, y entonces las empresas malas estaban afectando a bancos buenos. Y eran los bancos los que sufrían las consecuencias de las empresas. ¿Es eso lo que está pasando hoy? Parece que no. Parece como si en el sector real hubiera una serie de empresas buenas que resulta que los bancos no les dan financiación, no les dan créditos, no les renuevan las pólizas, les restringen. Y las empresas se están preguntando por qué ellas tienen que sufrir las consecuencias de unas crisis a las que son absolutamente ajenas, ¿no? Si a esto le añadimos una consideración extraterritorial en el sentido de que una empresa por poner un ejemplo límite, ¿no?, en Cuenca, puede estar sufriendo las consecuencias de un error financiero que se haya hecho en Minnesota. Yo ayer, el lunes, estaba con un amigo mío, que es un chico que yo conocí cuando estábamos en Alcalameco y que era una persona estupenda y que tiene un restaurante en un pueblo de Madrid, ¿no? Es economía real, en sentido estricto. Este hombre da comidas modestas y yo fui a comer con él. A principios de septiembre daba 80 comidas. Mediados de septiembre, 40. El último día ninguna. Y tiene que pagar una hipoteca. Y cuando me pregunta qué está pasando, y yo le digo que es una crisis financiera, pues la pregunta que se hace es: ¿y yo qué tengo que ver? ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Los bancos han hecho una crisis, sí? ¿Y a mí me van a perdonar mi hipoteca o cómo es eso, no? Entonces es una crisis financiera, tiene una característica doblemente moderna, por un lado que es internacional, que viene a España, y en segundo lugar que son problemas de los bancos que se trasladan a la economía real. En España también es verdad que eso es cierto, pero no del todo cierto, ¿no? En España nosotros tenemos un sector de la construcción que pesa muchísimo y un sector turismo que pesa mucho, ¿no?